Gracias, compañeros. Agradezco a los compañeros de ATE Capital, a la gente de ATE, el habernos dado la oportunidad, a mis compañeros de panel. Y como decía un amigo, fundamentalmente quiero agradecer a quienes no conozco porque vienen a escuchar lo que nosotros tenemos para decir. Y dicho esto, y habiendo agradecido, vamos a pensar un país de norte a sur, un país bicontinental. ¿Y cuáles son los desafíos futuros que tenemos para una nueva construcción de soberanía? Muchas veces la palabra soberanía se vinculó estrictamente con lo militar. Y si bien la defensa está vinculada con la soberanía, también el concepto de soberanía tiene que estar vinculado con lo propio, con lo que nosotros vemos y con lo que nosotros queremos defender. Esto tiene que ver, y esto cierra, con lo que decía el compañero catalano respecto a la soberanía alimentaria, a la soberanía energética, a la soberanía económica, a la soberanía sanitaria. Y ahí quiero hacer un paréntesis porque lo mío es Antártida. Yo fui jefe de una base científica en 1990 y en 1991. Me tocó quedarme un año más, no tener reemplazos en una época que había hiperinflación. Estábamos realmente con muy poco y me tocó ver un 24 de diciembre la opulencia de un presidente que no entendía cómo eran los argentinos, que llegó con dos Hércules, un Hércules lleno con el lunch de la confitería, los dos chinos porque se había peleado con la esposa y no quería pasar la Navidad en Buenos Aires, mientras que, tal cual, conocimos al que le regaló la Ferrari, y no lo nombro porque le di la mano y me quedé un año más, así que si lo nombro, podemos llegar a tener un problema medio serio. Y no se entendía que los que estaban peleando ahí, a veces me incluyo, pero prefiero no ser autorreferente, los que estaban peleando ahí iban a pasar la Navidad y el Año Nuevo con 6 sidras. Eso era lo único que había para pasar el Año Nuevo en la principal base científica que tiene la Argentina en la Antártida. Pasamos por un modelo en el cual destruyó a la ciencia, destruye el empleo público y destruye todo aquello que puede ser el pensamiento soberano para encarar políticas de Estado. Esas políticas de Estado, no voy a entrar en el territorio que lo explica muy bien Alicia, que lo explica muy bien Julio, tienen que ver con lo que pasó hace 3 años y un día, que fue ese nefasto acuerdo entre Macri y Theresa May, como bien me corrige Alicia cuando nosotros salimos a repudiar, en donde se pone todo al servicio del pensamiento colonialista que encabeza el Reino Unido. Este pensamiento colonialista que hace que volvamos a ir para atrás en todos los avances que había en un gobierno anterior, que con más aciertos que fracasos siguió adelante una política exterior soberana. Esa política exterior soberana hizo que entendiéramos que estábamos en un continente y que ese continente nos iba a apoyar, porque cuando fue la guerra recibimos de Europa una fría indiferencia y la calidez de los hermanos latinoamericanos, a quienes a veces no valoramos como tendríamos que valorar dentro de las relaciones exteriores y dentro de la cultura popular, que es hacia donde vamos. Ese es el otro punto, que es la soberanía científica, la soberanía académica. La soberanía científica es para trabajar en un beneficio para todos, primero para nuestro país, después para el continente y después se pensará a una escala global. ¿Qué puede dar esto? Y esto puede dar, por ejemplo, el proyecto Genoma Blanco que se finalizó en el año 2008, en el cual se descubrieron bacterias con posibilidades de antibióticos, con posibilidades de generar agentes anticancerígenos, y eso habla de un rédito para el país en el orden de los miles de millones de dólares. Hace 3 días salió que gente de la Universidad de Florida del Sur descubre propiedades que podrían curar la malaria en esponjas que dicen aguas antárticas, pero no son aguas antárticas estrictas. Lo sacaron de nuestras islas Georgias del Sur.
Entonces, esa soberanía científica, ese regalo que le hizo el gobierno de Macri a los ocupantes ilegales e ilegítimos de todos nuestros archipiélagos del Atlántico Sur, va a generar patentes en terceros países por el orden de miles de millones de dólares, entendiendo que la malaria afecta a países pobres y más o menos hablamos del orden de unos 230 millones de habitantes, que son aquellos que están con la malaria y que cada vez son más resistentes. La matriz alimentaria es otra de las que vemos en la Antártida y vemos en el Atlántico Sur. Ese desborde que hubo de explotación en el Atlántico Sur sigue existiendo porque la corriente fría de Malvinas y la de Brasil, la corriente cálida de Brasil se tocan, y ahí aparece una situación especial para tener una gran cantidad de recursos pesqueros. Estos recursos pesqueros que nosotros tenemos en esa zona son también óptimos para tener proteínas y poder solucionar muchos de los problemas del hambre. Como hoy tenemos un conflicto, no podemos, esto lo hablaba con la gente de pesca, los compañeros que trabajan en los buques pesqueros, en la pesca del calamar y algunas especies, tiran más o menos la mitad de los peces que pescan porque no son comercialmente aptos para lo que ellos quieren. O sea que si eso se procesa y se entrega a los lugares donde hay hambre, podríamos empezar a solucionar los problemas del hambre que tiene el país. Por otra parte, la soberanía científica tiene que ver con la formación de los científicos que no nacen de un repollo. Uno dice, sí, tenemos científicos, pero no nacieron de un repollo los científicos. Se formaron en las universidades, y en las universidades que se formaron son las universidades nacionales. La inmensa mayoría de los científicos que están pensando en lo nacional y popular se formaron en las universidades nacionales. Esas universidades también van a albergar a compañeros latinoamericanos, y esos compañeros latinoamericanos no vienen a ocupar o a robar una banca como en algunos momentos se piensan. Vienen a entender y a compartir qué es la educación argentina, qué es la gratuidad y qué es la universalidad de la educación que nosotros queremos para ir generando un país mejor y un país con mayor presencia. Por otro lado, está ese ensamble que hay entre la actividad científica y la industria. Nosotros tenemos el potencial de integrar ahora, en este momento, como un nuevo desafío, a las pymes que trabajen con los científicos para el desarrollo de nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías que van a desarrollar las pymes tienen que ver también con una mejora en la calidad y en la cantidad de empleo que se puede producir en el país. Hay que reconvertir algunas de las actividades, lo hablábamos con el rector de la Universidad de Tierra del Fuego hace pocos días, en cuanto a que también las universidades pueden certificar técnicos con estudios terciarios para poder trabajar en la investigación científica, en el desarrollo de nuevos proyectos, poder empezar a generar un nuevo horizonte con certificación de una universidad nacional y generar también nuevos conocimientos en los trabajadores que sirva para ir adelante. Lo ambiental es otro de los procesos que tenemos que rediseñar. Si pensamos en el entorno ambiental que tiene el actual gobierno, al ministro lo vimos disfrazado de arbolito y punto. Después no lo vimos nunca más. Mientras que se está expoliando el recurso natural, y utilizo la palabra expoliación como debe ser empleada, respecto a que no hay ningún tipo de restricción a la explotación minera a cielo abierto, que no hay ningún tipo de control respecto a los agrotóxicos que se están utilizando en estos momentos y que cada vez ya es obsceno decir que provocan daño en la salud humana y en el ecosistema, porque realmente esto es una deuda desde hace muchos años y que tenemos que corregir. Necesitamos también entender el cambio climático global. ¿Qué va a pasar con el ambiente en el cual nosotros vivimos? El ambiente en el cual nosotros vivimos, y si vemos la Antártida, estamos perdiendo hielo y agua dulce en el orden de gigatoneladas, se están perdiendo entre 30 y 40 gigatoneladas por año de hielo en la Antártida. Esto genera nuevas tormentas, esto genera variación en el clima, y esto también
genera condiciones de trabajo cada vez más adversas para aquellos trabajadores que están trabajando a cielo abierto. El tema de los trabajadores a cielo abierto ya preocupa en Europa. En Europa estiman que son 14 millones y en Australia calculan que son 4 millones los trabajadores que están trabajando a cielo abierto y aquellos trabajadores que tenemos que cuidar la salud. La salud, que dice la Organización Mundial de la Salud, que es el equilibrio psíquico, físico y social, pero hoy también tenemos que entender que es en un ambiente sano donde se tiene que desarrollar la persona y se tiene que desarrollar el ambiente. Tenemos el desafío, para ir circunscribiendo y ya finalizando, el desafío del continente antártico. Tenemos que pensar en que la provincia de Tierra del Fuego es la capital de la Antártida. Tenemos que pensar que hay que construir con la provincia de Tierra del Fuego nuevas relaciones en cuanto a la participación. Por eso, desde nuestro espacio, la Multisectorial por la Soberanía Argentina, proponemos una Comisión Nacional del Antártico donde estén representados todos aquellos que tienen que ver con la actividad antártica y del Atlántico Sur a nivel científico. A nivel científico en el Atlántico Sur, Malvinas, Georgias y Sandwich van a tener otro tratamiento. El proyecto Pampa Azul es el mejor ejemplo que nosotros pudimos dejar como legado de un gobierno que se ocupó por el Atlántico Sur, por tener una ocupación científica y pacífica en el Atlántico Sur. Nosotros tenemos que sostener el Instituto Antártico Argentino. El Instituto Antártico Argentino fue la primera institución del mundo creada para la actividad científica, mucho antes que cualquier otra institución. La base Orcadas, que es la primera base del mundo en ser permanente en la Antártida, era una base civil, dependía del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Si bien nosotros no estamos en contra de la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en la Antártida, tampoco queremos que las Fuerzas Armadas estén en contra de los civiles que trabajan en la Antártida, porque ir a trabajar en la Antártida no significa volver a ser la colimba, sino significa luchar por una política de Estado. Y esto es otra de las cosas que cambió en estos últimos 4 años. Muchos de los compañeros trabajadores hacen llegar sus inquietudes respecto a veces de lo que pasa en las bases y que no es lo que nosotros esperamos que pase en nuestras bases antárticas. Queremos también que haya un cambio, que se entienda desde las Fuerzas Armadas que la época de la colimba ya pasó y que estamos para ser profesionales y que tenemos que integrarnos y que si no hay una integración vamos a ir por un mal camino. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros pensamos que hay luchas que ya se dieron y que no van a volver. La lucha por los derechos humanos es una lucha que no se tiene que abandonar porque no todos piensan que esa etapa ya pasó. Si no, no hubiéramos tenido que salir a la calle por el 2x1. Si eso estuviera abonado, y si nosotros lo vemos en nuestras bases, también tiene que ocurrir lo mismo. Hablamos con compañeros que son militares, que realmente la tienen muy clara y entienden esto, pero tenemos que ser el 100% de los que entiendan. La campaña antártica que viene es una campaña antártica donde tenemos peligros graves porque hubo un desfinanciamiento absoluto. Escribí un trabajo hace pocas semanas analizando los presupuestos. Los presupuestos para la actividad científica antártica cayeron con una velocidad absoluta. En el peor año que tuvimos nosotros de gestión antártica, el presupuesto, vamos a decirlo en dólares para que quede claro, fue de $6 millones. Hoy el presupuesto es de $1 millón, cuando tuvimos presupuestos de 10 y 13 millones de dólares para la actividad científica. Esta caída de presupuesto se va a ver reflejada en los años. La pelea por la Antártida es científica, es ambiental y es de desarrollo logístico. Si no tenemos esta cuestión, no la entendemos como tal, también se cae, porque muchas veces preguntamos para qué queremos la Antártida y muchos me dicen para una cuestión geopolítica y tener a los militares bien posicionados. Eso es una de las partes. Insisto, no estoy en contra de los militares, pero la otra parte es la lógica del conocimiento y la soberanía que tenemos que tener nosotros de aquí para adelante. Por suerte, esto ha sido entendido y realmente quiero felicitar a mis compañeros de ATE Cancillería y ATE de Dirección del Antártico del documento que presentaron en los grupos técnicos de Kirchner, que realmente no lo quise leer, aunque podría haberlo leído antes que fuera presentado, pero una vez que está presentado me parece de una madurez asombrosa por las cuestiones que se plantean. ¿Se puede seguir trabajando el documento? Claro que se puede.
seguir trabajando ese documento. Pero eso también da otra magnitud a lo que nosotros esperamos de los trabajadores. Los trabajadores no están solamente para discutir condiciones de trabajo y discutir aumentos de sueldo. También tienen que participar en las políticas estratégicas del Estado y discutir, charlar, intercambiar opiniones con aquellos funcionarios. Porque sabemos que si no hay una discusión, la obsecuencia llega a hacernos chocar contra el iceberg. No necesitamos obsecuentes, necesitamos gente sincera que esté dispuesta a discutir y entender las buenas razones para seguir adelante con un Estado que en este momento está en condiciones calamitosas. Esto es lo que esperamos, creo que esta es la soberanía que viene. Cómo vamos a sacar el país adelante, cómo nos vamos a volver a relacionar con el continente y qué políticas vamos a llevar adelante, lo vamos a saber en muy poco tiempo. Falta esto para poder ganar, para poder acceder a un nuevo gobierno, pero nos falta esto para volver a llegar a la plena soberanía que nosotros queremos. Así que agradezco, compañeros, por la atención y esta oportunidad que me dan.